Mi hijo me envió una caja de bombones artesanales por mi cumpleaños número 70. Venía con una nota sobre perdón y nuevos comienzos. Quise creerle, de verdad que sí. Pero cuando me llamó 10 minutos después para preguntarme si había comido alguno, mentí. Le dije que había enviado toda la caja a su esposa y a sus hijos porque les encantan los dulces. El silencio al otro lado de la línea duró 5 segundos, luego gritó, ¿hiciste qué? Su voz temblaba, se quedó sin aire, y en ese instante lo supe. Mi hijo no me había enviado un regalo, me había enviado una orden de ejecución. Antes de continuar, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega mi advertencia. Dale me gusta y suscríbete si crees que la traición familiar es el filo más afilado de todos. Mi nombre es Arlon Ford. Durante 40 años fui jefe de toxicología en uno de los conglomerados farmacéuticos más grandes de Estados Unidos. Pasé mi vida analizando las cosas que la gente usa para herirse entre sí. Puedo detectar arsénico en un solo cabello e identificar cianuro por el leve olor a almendras. Pero nada me preparó para el análisis que tuve que hacer en mi propio cumpleaños número 70. El día empezó en silencio. Mi casa en los suburbios de Chicago es demasiado grande para un solo hombre. Retumba con los recuerdos de mi difunta esposa Catherine y con las risas de un hijo que no me habla de verdad desde hace 5 años, al menos no sin pedirme dinero. Cuando sonó el timbre a las 9 de la mañana no esperaba a nadie. El mensajero me entregó un paquete pesado envuelto en terciopelo. No había remitente, solo una tarjeta bajo la cinta. Feliz cumpleaños, papá. Sé que no he sido el mejor hijo últimamente. Quiero arreglar eso. Estos son para ti. Disfruta los oscuros, son tus favoritos. Con cariño, Jason. Me senté en la mesa de la cocina y miré la caja. Era exquisita. Trufas artesanales de las que cuestan $5 cada una. Jason llevaba meses diciendo que estaba en la ruina, que no podía comprar neumáticos nuevos ni ponerse al día con la hipoteca, y aún así aquí tenía un regalo de unos $200. Mi entrenamiento reaccionó antes que mi corazón. En mi mundo, las discrepancias son peligrosas. ¿Por qué un hombre ahogado en deudas compraría chocolates de lujo para un padre al que apenas tolera? No abrí la caja. La dejé en el centro de la mesa y esperé. Sabía que llamaría. Un hombre que envía una trampa necesita saber si ha funcionado. A las 9:30 sonó el teléfono. El identificador mostraba a Jason. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Necesitaba que mi voz sonara vieja, como el jubilado frágil y solitario que él cree que soy. Hola, Jason. Papá, feliz cumpleaños. Su voz estaba tensa, demasiado aguda, demasiado rápida, sin la indiferencia habitual. Gracias, hijo. Recibí el paquete. Muy generoso de tu parte. ¿Lo abriste? ¿Probaste alguno? La urgencia era inconfundible. No preguntaba si me gustaba el regalo, preguntaba si el mecanismo de acción había comenzado. Me recosté en la silla mirando la caja cerrada. Se ven deliciosos, Jason, pero ya sabes que el médico me dijo que controlara el azúcar. No quería que se estropearan. Hubo una pausa. Pude oírlo respirar, un sonido corto y afilado. ¿Qué quieres decir con estropearse? Pues llamé enseguida a un mensajero y envié la caja entera a Beatrice y los niños. Ya sabes cuánto les gustan los chocolates a los pequeños Leo y Mia. Deben haberla recibido hace unos 10 minutos. Beatrice me mandó un mensaje diciendo que ya los estaban comiendo. El silencio que siguió fue absoluto. El silencio de un hombre viendo su mundo desmoronarse. Luego llegó la explosión. ¿Qué hiciste qué? Se los di a tu familia, Jason. Pensé que sería un bonito detalle. No, tienes que llamarlos, diles que paren. ¿Por qué? Solo son chocolates, ¿no? La voz de Jason se quebró en un grito primitivo, sin máscaras. Son malos. El lote está malo. Lo acabo de ver en las noticias. Papá, escúchame, llama ahora mismo a Beatrice, dile que no deje que los niños los toquen. Que no traguen ni un bocado. Aparté el teléfono. Su pánico era real.
pero no era el pánico de un hombre preocupado por una infección estomacal. Era el pánico de alguien que quiso matar a una persona y sin querer apuntó a 3. No quería ser un asesino múltiple, solo quería ser huérfano con herencia. Cálmate, Jason, dije con voz firme. La llamaré, pero exageras, seguro que es solo por precaución. Hazlo. Voy para allá. No toques nada. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi mano estaba firme, pero mi corazón sangraba. Venía hacia aquí, no para salvarme, no para visitarme, sino para destruir pruebas. No llamé a Beatrice. Sabía que estaban a salvo porque los chocolates estaban justo delante de mí. Nunca los envié. Nunca llamé a ningún mensajero. Era una prueba, una variable simple para observar la reacción del sujeto. Y había fallado de forma catastrófica. Me levanté y cerré la puerta con llave. Tomé la caja, pesada como plomo, y bajé al sótano. Mientras otros hacen gimnasios o salas de cine, yo convertí el mío en un santuario. Bajé las escaleras y las luces se encendieron revelando mesas de acero, una campana extractora y un cromatógrafo de gases que compré a una universidad en liquidación. Este era mi dominio. Aquí dejaba de existir el viejo Arlón y empezaba el científico. Coloqué la caja en la mesa de examen, me puse guantes de látex y trabajé con precisión porque no había espacio para emociones. Si dejaba que hablara el padre herido, perdería los detalles que me mantenían con vida. Abrí la caja. El olor a chocolate amargo llenó la habitación, rico, terroso, ocultando otra cosa. Visualmente eran perfectos, redondos, espolvoreados en cacao. Pero yo sabía. Tomé un bisturí, corté un bombón y raspé un poco del centro para mezclarlo con agua destilada y ácido clorhídrico, y lo centrifugué. Mientras giraba, miré una foto de hace 10 años. Catherine sonriendo, sosteniendo un trofeo de debate de Jason. Él parecía orgulloso, decente. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo perdió su primer trabajo? ¿Cuándo conoció a Serena, que lo miraba como un billete? ¿O siempre estuvo la podredumbre esperando el catalizador adecuado? Se había vuelto adicto al dinero fácil, había pedido prestado a todos y vaciado sus ahorros. Y ahora, al parecer, decidió que esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo conmigo tomaba demasiado. La centrifugadora pitó. Tomé el tubo y preparé un reactivo. Por su pánico, debía ser un veneno de acción rápida que pareciera una causa natural en un anciano. Arsénico era muy sucio, cianuro demasiado obvio. Tomé yoduro de potasio. Si había talio, el líquido se volvería de un amarillo verdoso repugnante. El veneno de los cobardes, insípido, inodoro, que causa caída de cabello, daño nervioso y fallo orgánico, que imita enfermedades autoinmunes y la decadencia de la edad. Añadí las gotas. 1, 2, 3. La solución giró, se enturbió y apareció el precipitado amarillo brillante. Sulfato de talio. La concentración era alta. Si hubiera comido 2 trufas, mis órganos habrían empezado a fallar en 48 horas. Para fin de semana estaría en coma. Los médicos sospecharían un derrame o un colapso neurológico. Nadie busca metales pesados en un hombre de 70 años sin motivo. Mi hijo no solo quiso herirme, quiso borrarme. Dejé el tubo. Sentí un frío en el pecho que no venía del sótano. Quería verme muerto. Ya no dolía, era un hecho, un dato, y como todo dato exigía una respuesta. Mi teléfono vibró. Era Jason. Me quité los guantes y respondí. «Papá, ¿la llamaste? ¿Llamaste a Beatrice?» Iba conduciendo deprisa, desesperado por llegar, no para verme sino para recuperar la caja. Si llegaba y veía la caja allí sabría que mentí, que sospechaba. Y un animal acorralado es impredecible. Debía mantener la ilusión un poco más. La llamé, Jason, dije con voz temblorosa. No contestó. Le dejé un mensaje, pero recordé algo. ¿Qué? ¿Qué recordaste? La caja. No se la di al mensajero. Escuché cómo frenaba o giraba en seco. ¿De qué hablas? Dijiste que la enviaste. Estoy cada día más olvidadizo,
hijo. La preparé, la etiqueté, pero creo que la dejé en la encimera. La estoy viendo ahora mismo. Sigue aquí. Su alivio fue audible, repugnante. Gracias a Dios, murmuró casi llorando. Papá, escucha, no la toques. No la abras. Estoy a 5 minutos. La devolveré a la tienda para el reembolso. Eres un buen chico, Jason, siempre cuidando de tu viejo padre. Sí, solo espérame. No comas nada. Colgó. Miré el tubo con el precipitado amarillo y la caja que contenía mi muerte. Venía a sanear la escena, a fingir que me salvaba. Creía estar a 5 minutos de su victoria. Ignoraba que estaba a 5 minutos de mi telaraña. Limpié todo rastro del análisis, rehice el bombón cortado para que pareciera mordido y subí. Coloqué la caja en la mesa, abrí la puerta, encendí el televisor y practiqué una sonrisa de gratitud ingenua. Pero no solo me senté. Tomé mi móvil desechable, el que uso para trabajos de consultoría, y envié un mensaje a Blackwood, mi abogado, el único que conoce el alcance real de mis activos, mis patentes, los royalties del anticoagulante que toman 3 millones de personas, mi patrimonio de más de 15 millones de dólares. El mensaje era simple, código negro. Jason. Inicia barrido financiero completo. Quiero saber cuánto debe y a quién. Resultados para esta noche. Guardé el móvil justo cuando unos neumáticos chirriaron afuera. Puerta que se abre de golpe. Jason entró pálido, despeinado, en un traje caro pero sucio, sudando. Papá, jadeó. Lo miré por encima de las gafas. Llegaste rápido, Jason. ¿Dónde está? Escaneó la habitación hasta ver la caja y se lanzó sobre ella abrazándola como un relicario. La tengo, la tengo. Te comportas raro, hijo, solo son chocolates. Es salmonela, papá, una cepa mortal, lo oí en la radio, no podría vivir si te pasara algo. Me mentía en la cara, sosteniendo el veneno que compró para matarme, fingiendo salvarme. Casi admirable. Qué pena, dije. Se veían tan buenos, admito que estuve tentado. Incluso abrí la tapa. Jason se congeló. ¿Comiste uno? Hice una pausa, dejé el aire pesado, observé sus pupilas dilatarse, la esperanza encenderse. Tomé uno, dije, lo acerqué a la boca y olía a chocolate amargo y almendras. Almendras es señal de cianuro, no de talio, pero Jason no lo sabría. Quería ver si reaccionaba. No reaccionó, solo escuchaba, y cuando sonó el teléfono dije, «Eras tú». Así que lo devolví. La esperanza murió en sus ojos, volvió el alivio mezclado con frustración. Había estado tan cerca. Bien, dijo. Bien, qué suerte. Retrocedió hacia la puerta. Voy a deshacerme de esto. Tú no te preocupes. Iba a marcharse, convencido de haber escapado. Mañana inventaría otro plan, una caída, una fuga de gas. No podía dejarlo ir, aún no. Necesitaba tensar la cuerda. Jason, espera, dije. Se detuvo con la mano en el pomo. ¿Qué pasa, papá? Ya que estás aquí y me has salvado la vida, deberíamos celebrarlo. ¿Celebrarlo? Sí. Iba a pasar el cumpleaños solo, pero estás aquí. Quédate a cenar. Llama a Beatrice, que venga con los niños. Quiero a toda la familia. Jason miró la caja, luego a mí. Quería huir, pero no podía negarse sin levantar sospechas. No sé si Beatrice podrá. Tonterías. La llamaré yo. Además, tengo noticias importantes, enormes. ¿Qué noticias? Me acerqué, puse una mano en su hombro y sentí su sobresalto. He pensado en lo que dijiste el mes pasado, lo difícil que está todo para ti, y he decidido hacer cambios en mi testamento esta noche. Su cabeza se alzó de golpe, la codicia borrando todo miedo. ¿Tu testamento? Sí. Quiero hablarlo con todos. Quiero asegurarme de que estés bien cuando yo falte. Vi cómo calculaba. Tal vez no necesitaba el veneno, tal vez el dinero vendría solo. Tal vez ya había ganado. Está bien, papá,
dijo con una sonrisa lenta. Está bien, llamaré a Beatrice. Estupendo. Ah, y Jason. ¿Sí? Trae también a esa joven con la que te vi la semana pasada, la alta rubia. Jason palideció. Dejó de respirar por segunda vez. ¿Quién? Tu asistente, con la que almorzabas. Tráela. Quiero conocer a la gente importante para ti. Sonreí como un padre orgulloso. La mejor mentira que he dicho. No sé de qué hablas, papá. No seas tímido. Insisto. Cena a las 7. No llegues tarde. Lo empujé suavemente fuera y cerré. Miré por la mirilla mientras caminaba a su coche, tambaleante como en un huracán. Arrojó la caja al asiento y golpeó el volante. Luego llamó a alguien. No era Beatrice, era Serena. Me alejé de la puerta. El juego había comenzado. Él creía venir a reclamar una herencia. No sabía que venía a su propio funeral. Volví al sótano. Tenía trabajo. Debía preparar el segundo plato. La puerta del sótano se cerró con un clic, aislando el mundo exterior. Allí el aire era frío, filtrado, con olor a alcohol isopropílico y ozono, el olor de la verdad. Arriba yo era un padre retirado celebrando un cumpleaños. Abajo, un científico mirando el cañón de un arma disfrazada de bombón. Coloqué la caja de terciopelo en la mesa de acero. La iluminación aquí abajo era clínica, un blanco frío de LED que no dejaba sombras. Era implacable, justo lo que necesitaba. No me senté. Permanecí de pie sobre la muestra como un forense sobre un cadáver. Saqué un par nuevo de guantes de nitrilo del dispensador, el chasquido del látex contra mi muñeca resonando en el silencio. Elegí un vaso de precipitados limpio y un mortero con su mano. Tomé la trufa que había cortado antes, la que estaba destinada a mi estómago, y la dejé caer en el cuenco de cerámica. Con pulso firme empecé a triturarla. La capa de chocolate negro se rompió, dejando al descubierto el denso y rico interior de ganache. Se veía deliciosa. Olía a gloria. El aroma de cacao y vainilla ascendía, una máscara sensorial diseñada para ocultar el agente químico del interior. Esa es la primera regla de la toxicología. El vehículo siempre debe ser más atractivo que la carga. Añadí agua destilada y un disolvente a la mezcla, creando una pasta líquida. Necesitaba separar los compuestos orgánicos, las grasas y los azúcares, del material inorgánico. Vertí el líquido oscuro en un tubo de ensayo y lo coloqué en la centrifugadora. Ajusté el temporizador a 3 minutos. La máquina cobró vida con un zumbido grave y ascendente que vibró por la mesa metálica. Mientras giraba, me recliné contra la encimera y observé cómo los números descendían. 3 minutos. Eso era todo lo que hacía falta para separar una mentira de la verdad. Pensé en la química de la traición. Se une fuerte como un enlace covalente, difícil de romper sin el catalizador adecuado. Jason no había comprado una pistola ni un cuchillo. Esas son armas de pasión. El veneno es un arma de cálculo. Requiere planificación. Requiere paciencia. Requiere un tipo especial de frialdad para entregarle a tu padre la muerte envuelta en un lazo y esperar a que se la trague. La centrifugadora pitó, un sonido agudo que cortó mis pensamientos. Saqué el tubo. Los sólidos se habían depositado en el fondo, una masa oscura de cacao. Encima flotaba un líquido claro, ligeramente turbio. Ese era el sobrenadante. Ahí estaba la respuesta. Usé una pipeta para extraer el líquido y lo pasé a una placa de pocillos limpia. Llegaba el momento del reactivo. Tomé el pequeño frasco ámbar de yoduro de potasio que guardaba en la balda superior. Si mi sospecha era correcta, si se trataba del metal pesado que temía, la reacción sería instantánea. Mi mano se detuvo sobre la muestra. Respiré hondo. Estaba a punto de confirmar que mi único hijo era un asesino. Una parte de mí, la parte de padre, rezó para que el líquido permaneciera claro. Recé por ser un viejo paranoico que había malinterpretado un gesto amable. Pero el científico dentro de mí sabía más. Todos los datos estaban ahí,
el pánico, el sudor, la desesperación. Presioné el gotero. 1 gota, 2 gotas. La reacción fue violenta e inmediata. El líquido claro no se mantuvo claro. Giró, se enturbió y después estalló. Un precipitado verde intenso y enfermizo se formó al instante, hundiéndose pesadamente en la solución. Verde. La firma específica e innegable del talio. Miré el color. Era vibrante, casi fluorescente bajo la luz dura del laboratorio. Era el color de la toxicidad, el color de la muerte, sulfato de talio, el veneno de los envenenadores. Dejé la pipeta sobre la esterilla estéril. Mi ritmo cardíaco no aumentó. En su lugar, una extraña calma helada me envolvió. Era la claridad del diagnóstico. El talio es un monstruo. Es inodoro. Es insípido. Se disuelve de forma invisible en agua o comida. Es el asesino perfecto porque se esconde tras la máscara de las causas naturales. Si hubiera comido esos chocolates, no habría muerto de inmediato. Eso habría sido demasiado misericordioso. No, el talio se toma su tiempo. Primero habría sentido un dolor gripal en las extremidades, un cansancio en los huesos. Luego empezaría la quemazón, una neuropatía periférica, un fuego recorriendo los nervios de manos y pies. Habría ido al médico. Harían análisis de sangre rutinarios. No verían nada. Me diagnosticarían una infección vírica o un brote autoinmune. Después mi pelo empezaría a caerse a mechones sobre la almohada, en la ducha. Mi visión se volvería borrosa. Mi corazón se volvería irregular. Mis órganos comenzarían a fallar, uno por uno, mientras el metal pesado interfería con los canales de potasio de mis células, básicamente dejándolas sin energía para funcionar. Habrían sido semanas, semanas de agonía, semanas de lenta y aterradora decadencia. Y durante todo ese tiempo, Jason habría estado allí, sentado a mi lado, sujetando mi mano delante de los médicos, interpretando al hijo afligido mientras esperaba a que mi corazón se detuviera por fin para poder cobrar el cheque. No solo quería que desapareciera. Le era indiferente que yo sufriera mientras no lo descubrieran. Era una crueldad tan profunda que me dejó sin aire. Vi de nuevo el sedimento verde. Suficiente para matar un caballo. La dosis de esa sola trufa era enorme. Estaba impaciente. Había sobrecompensado. Un error de aficionado. Un profesional habría usado dosis pequeñas durante meses. Jason quería el dinero ya. Tomé la placa y la llevé al fregadero, enjuagándola con abundante agua. Aunque la imagen de esa mancha verde se me quedó grabada en la retina para siempre, esto no era un grito de ayuda ni un accidente. Era un ataque táctico, premeditado, contra mi vida. Mi hijo había mirado al hombre que le enseñó a montar en bicicleta, que pagó sus estudios, que lo sostuvo cuando murió su madre, y solo vio un obstáculo. Vio una cuenta andante que había que liquidar. Me quité las gafas y me froté el puente de la nariz. La pena que esperaba sentir no estaba. Había sido cauterizada por el calor de la traición. En su lugar había una resolución fría y sólida. Ya no era su padre. Era su objetivo, y había fallado. Limpié la mesa de trabajo con meticulosidad. Cada pipeta, cada vaso, lavado, secado y devuelto a su sitio. No dejé rastro del experimento. Para un ojo inexperto, este sótano era solo un trastero lleno de equipo viejo. Fui hasta el escritorio y tomé el móvil desechable. La pantalla brilló en la penumbra. Ya tenía la confirmación. Ahora necesitaba palanca. Necesitaba saber exactamente por qué estaba tan desesperado como para considerar el asesinato una estrategia financiera viable. Era hora de iniciar la siguiente fase. Había terminado de analizar el veneno. Ahora tocaba analizar al envenenador. Apagué las luces del laboratorio, sumiendo la sala en la oscuridad, y subí las escaleras. El hombre que subió no era el mismo que había bajado. Aquel había muerto en el momento en que el líquido se volvió verde. El que ascendía ahora era otra cosa. Era la consecuencia. Me quedé en lo alto de las escaleras, la pesada puerta cerrándose con un clic a mi espalda.
Mi corazón latía en un ritmo lento y constante, totalmente opuesto a la adrenalina que debería estar recorriéndome. Miré la hora en el microondas. Habían pasado exactamente 12 minutos desde nuestra última conversación. La sincronía era perfecta. Un hombre que espera noticias de una muerte no tiene paciencia para aguantar una hora. Necesita actualizaciones. Necesita saber si el telón ha caído. El teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo, un zumbido insistente y cargado de ira. Lo saqué. Jason llamando por segunda vez. Inspiré, no para calmarme, sino para ajustar el tono. Tenía que borrar el filo frío del toxicólogo y volver a ponerme la máscara del padre cariñoso y algo despistado. Carraspeé y deslicé el dedo por la pantalla. Hola, Jason. Papá, ¿la llamaste? ¿Has podido hablar con Beatrice? Jadeaba. Se oía el viento de fondo y el rumor de los neumáticos sobre el asfalto. Iba conduciendo, y rápido. La desesperación en su voz era palpable, un peso físico viajando por la red. No hacía solo una pregunta, suplicaba un coartada. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré la entrada vacía. La calle residencial estaba tranquila. Un vecino paseaba a un Golden Retriever. Era una escena de normalidad que no encajaba con la conversación. Decidí girar el cuchillo. Decidí introducir una nueva variable en su ecuación, una que forzara una reacción tan violenta que no pudiera disimularla. No hizo falta que la llamara, hijo, dije con una alegría forzada que resultaba obscena sabiendo lo que sabía. Estaba a punto de marcar su número cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Beatrice. El silencio al otro lado fue absoluto, un vacío. Imaginé sus manos apretando el volante, los nudillos blancos, los ojos desorbitados mirando la carretera sin verla. Un mensaje de texto, consiguió decir. Sí, un mensaje precioso. Dice que el paquete llegó bien. Que quería darte las gracias. Que los niños estaban encantados. Hice una pausa. Dejé que las palabras flotaran, pesadas y asfixiantes. Dice que Leo se volvió loco con los de chocolate negro. Que se comió 3 antes de que pudiera detenerlo. Que tenía la cara llena de chocolate. ¿No te parece maravilloso? Escuché un sonido que solo puedo describir como un alarido ahogado y animal. Era el sonido de un hombre viendo su vida implosionar. Si Leo se hubiera comido 3, y si la dosis era consistente con lo que encontré en mi laboratorio, mi nieto estaría muerto en una semana. Pero Jason no pensaba en la vida de Leo. Pensaba en la autopsia. Pensaba en la policía uniendo las muertes del abuelo y del nieto y viendo que el único denominador común era el hombre que envió los dulces. No, gritó. No, no, no. Jason, ¿qué te pasa? Suenas histérico. ¿Los comieron? ¿Seguro que los comieron? Eso dice. Que estaban riquísimos. ¿Por qué gritas? Hiperventilaba. Se oían las bocanadas cortadas de aire. Estaba cayendo en picado. Había planificado una eliminación limpia y silenciosa de un anciano, y ahora se veía frente a una tragedia múltiple que lo pondría en la portada de todos los periódicos del estado. Estaba aterrorizado, pero no por la pérdida. Aterrorizado por quedar expuesto. Papá, escúchame, gritó, la voz quebrada. Escúchame bien. Tienes que decirles que paren. Tienes que decirles que vayan a urgencias ahora mismo. ¿A urgencias? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque los chocolates están malos. ¿Malos? ¿Qué quieres decir con malos? ¿Caducados? No, no caducados. Defectuosos. Acabo de recibir un correo de la empresa. Mentía. Estaba inventando la historia sobre la marcha, tropezando con su propio relato. Fascinante de observar, como una rata en un laberinto descubriendo que no hay queso, solo descargas eléctricas. ¿Qué clase de correo, Jason? Es una retirada, papá. Una retirada masiva. Han encontrado bacterias. Salmonela. Una cepa muy mala. La gente se está poniendo enferma. Enferma de hospital.
Salmonela. Era una mentira torpe. La salmonela causa vómitos y fiebre, no hace que se te caiga el pelo ni desintegra tu sistema nervioso. Pero era lo mejor que se le ocurría mientras conducía a más de 80 por la autopista. Vaya, murmuré, dejando que mi voz bajara a un susurro. Salmonela. Suena horrible. Pobre Leo, con lo delicado que tiene el estómago. Sí. Exacto. Por eso tienes que llamar a Beatrice. Dile que les provoque el vómito. Que los lleve al hospital. Voy a tu casa. Estoy casi ahí. ¿A mi casa? ¿Por qué vienes aquí, Jason? Si los niños están enfermos, ¿no deberías ir con ellos? Se quedó helado. Lo había acorralado. La lógica dicta que un padre preocupado corre hacia sus hijos envenenados. Pero un asesino corre hacia la fuente de las pruebas. Necesitaba recuperar la caja que supuestamente seguía conmigo, asegurarse de que no quedaran restos para analizar. En su pánico había olvidado que le dije que la envié entera. Necesito el recibo, tartamudeó. Dejé el recibo en la bolsa que te di. Lo necesito para el seguro y necesito asegurarme de que no te quedaste con ninguno. ¿Te quedaste con alguno, papá? ¿Comiste uno? Intentaba pivotar, cubrir sus huellas. Ya te lo dije, Jason. Se los mandé todos a Beatrice. No quería la tentación. Bien. Bien. Perfecto. Mira, estoy a 5 minutos. Pasaré primero por tu casa, me aseguraré de que estás bien y luego iré a casa de Beatrice. Tú no hagas nada hasta que llegue. No llames a nadie más. Yo me encargo. Colgó. Bajé el teléfono y lo miré. No iba a casa de Beatrice. Sabía que si se presentaba allí exigiendo ver los chocolates, se delataría. Venía aquí a verificar mi historia. No confiaba en mí. Quería ver mi cara. Quería registrar mis cubos de basura. Quería asegurarse de que no mentía. Estaba a 5 minutos. Me moví deprisa. Fui a la cocina. Llené un vaso de agua y tiré la mitad por el fregadero. Me despeiné, deshaciendo la raya perfecta que me había peinado esa mañana. Desabroché el primer botón de la camisa. Tenía que parecer acalorado, como un hombre que empieza a notar las primeras punzadas de una agresión biológica. Si creía que estaba enfermo, si pensaba que el veneno ya estaba haciendo efecto, bajaría la guardia. Se confiaría. Y un enemigo confiado es el más fácil de destruir. Me senté en el sillón frente a la puerta. Coloqué las manos sobre las rodillas para evitar que temblaran, no por miedo, sino por una rabia fría y contenida. Él había intentado matarme. Y cuando creyó que había matado a sus propios hijos, su primer instinto no fue salvarlos, sino construir una coartada. El rugido de un motor subiendo por la calle rompió el silencio. Los neumáticos chirriaron en la entrada. Una puerta de coche se cerró con la fuerza de un disparo. La función estaba a punto de empezar. Cerré los ojos un segundo, invocando la imagen del precipitado verde en el tubo de ensayo. Ese color era mi ancla. Ese color era mi justificación. Oí girar la llave en la cerradura. Todavía tenía llave. Nunca había cambiado las cerraduras porque nunca pensé que necesitaría mantener a mi propio hijo fuera de casa. La puerta se abrió de golpe. Jason apareció enmarcado por la luz de la tarde. Tenía un aspecto salvaje. Los ojos le iban de un lado a otro, escaneando la habitación, buscando la caja de terciopelo que no debería estar allí. Papá, jadeó entrando en la casa. Lo miré y dejé que mi rostro se descolgara. Me llevé una mano al estómago. Jason, dije con voz débil. Creo que he cometido un error. Sus ojos se clavaron en los míos. El pánico se convirtió al instante en un enfoque depredador. ¡Qué error! Te dije que se los había mandado todos, pero encontré uno en el bolsillo. Debí guardarlo para más tarde. Lo observé. Lo vi procesarlo. ¿Te lo comiste? Asentí despacio. Hace unos 20 minutos, sabía un poco metálico. Entonces lo vi,
el destello de alivio, la relajación de sus hombros. No le preocupaba la salmonela, le tranquilizaba que el veneno estuviera en el cuerpo correcto. Le aliviaba que su problema se estuviera resolviendo solo. Oh, dijo, la voz bajándole un tono, volviéndose más suave. Oh, papá, eso no es bueno. Cerró la puerta y echó el pestillo. No había venido a ayudarme. Había venido a mirar. Dejé el móvil desechable sobre la encimera y de inmediato levanté el teléfono fijo. Mis manos se movían con la memoria muscular de un hombre que ha pasado la vida siguiendo protocolos estrictos. Tenía aproximadamente 4 minutos antes de que Jason llegara. Era tiempo suficiente para asegurar el perímetro de mi mentira. Marqué el número de Beatrice. Contestó al segundo tono, su voz una melodía en contraste con el pánico desgarrado que había soportado con su marido. «Feliz cumpleaños, papá», dijo. «Iba a llamarte ahora mismo. Los niños te están haciendo una tarjeta. Tiene mucha purpurina. Espero que no te importe encontrar brillantina en la alfombra los próximos 6 meses». Su calidez fue un golpe físico. Beatrice era una buena mujer. Trabajaba en 2 empleos para sostener los delirios de grandeza de mi hijo. Criaba a mis nietos con una bondad que Jason no merecía y desde luego no había heredado. «Gracias, querida», dije, imitando la ternura frágil de un abuelo. «La espero con ganas. Pero escucha, necesito preguntarte algo. Jason te ha llamado en los últimos 10 minutos». «No», respondió, cambiando el tono al captar una nota de preocupación. «No he sabido nada de él desde esta mañana. Dijo que tenía una reunión importante. ¿Está todo bien? ¿Está contigo?» «Viene de camino», dije. «Pero, Beatrice, necesito que me hagas un favor. Es muy importante». «Claro. Lo que sea. Le he dicho a Jason que te mandé un paquete. Una caja de chocolates que me regaló. Le dije que el mensajero te lo entregó hace 1 hora». Hubo una pausa. La confusión era evidente incluso en el silencio. «Pero no hemos recibido ningún paquete, papá. Hemos estado en casa toda la mañana». «Lo sé», dije. «Le mentí». «¿Le mentiste? ¿Por qué?» «Porque quería ver qué hacía». No expliqué más. No podía decirle que su marido era un asesino. Todavía no. La verdad destruiría su mundo, y yo necesitaba controlar la demolición para que ella y los niños no quedaran aplastados bajo los escombros. «Escúchame bien, Beatrice. Si te llama o si aparece preguntando por unos chocolates, tienes que decirle que no has visto nada. Que no ha llegado ningún paquete. No le digas que te he llamado. No le digas que hemos hablado. Simplemente di que no sabes nada. ¿Puedes hacer eso por mí? Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Te prometo que te lo explicaré todo esta noche. Solo confía en mí. Es una sorpresa, un juego. Pero necesito que sigas el juego. Si pregunta, tú no has recibido nada». «Vale», dijo despacio, la reticencia pesando en su voz. «Está bien, papá. Confío en ti, pero por favor dile a Jason que venga pronto a casa. Leo tiene fiebre y quizá necesite que baje a la farmacia luego». Apreté el auricular hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Leo estaba enfermo. Mi nieto estaba en la cama con fiebre y su padre volaba por la autopista, no para ayudarlo, sino para asegurarse de que su propio padre estaba muerto. «Lo mandaré a casa en cuanto pueda», dije. «Dale un beso a los niños de mi parte». Colgué. El veredicto estaba claro. Irrefutable. Si Jason de verdad creyera que yo había enviado los chocolates envenenados a su casa, y si tuviera aunque fuera una brizna de humanidad, ahora mismo estaría llamando a Beatrice. Estaría gritando que les lavara el estómago, llamando a emergencias, arrancando la tierra para salvarlos. Pero no había llamado. No había enviado ni un mensaje. Sabía que yo mentía. O mejor dicho, le aterraba que pudiera estar diciendo la verdad. Pero su instinto de autopreservación era más fuerte que su instinto paternal. Venía primero a mí.
Quería comprobar el objetivo primario. Quería asegurar la escena del crimen. Si yo estaba muerto, ya se ocuparía de los daños colaterales. Si estaba vivo, necesitaba rematar el trabajo o borrar las pruebas. Estaba dispuesto a jugar con la vida de sus hijos para proteger su herencia. Miré el teléfono. Esa breve conversación con Beatrice había cortado el último hilo de apego que mantenía con mi hijo. El hombre que conducía hacia mi casa no era familia. Era una anomalía biológica. Era un patógeno. Me levanté y fui al espejo del pasillo. Ajusté el cuello de la camisa. Practiqué el gesto de un hombre que empieza a sentirse mal. Tenía que parecer vulnerable. Tenía que parecer presa. El contraste entre la inocencia de Beatrice y la maldad de Jason fue el catalizador final. Ella horneaba pasteles y se preocupaba por fiebres. Él destilaba metales pesados y redactaba elogios fúnebres. Ella merecía el mundo. Él merecía una celda. Yo les daría a ambos exactamente lo que merecían. Fui a la cocina y dejé la puerta trasera sin echar el cerrojo, por si acaso. Luego me senté en el sillón reclinable frente a la puerta de entrada. Coloqué un vaso de agua en la mesita auxiliar y dejé que la mano me temblara de forma deliberada al apoyarlo. ¡Que viniera! Yo estaba listo. La puerta principal no se abrió simplemente, explotó hacia adentro. Jason no entró caminando, tropezó como si una ráfaga de viento invisible lo hubiera empujado. Se quedó en el recibidor, jadeando, el pecho subiendo y bajando bajo una camisa empapada de sudor. Era un día frío de noviembre, pero mi hijo parecía haber corrido una maratón en una sauna. El pelo pegado a la frente en mechones oscuros y húmedos. Los ojos desorbitados, recorriendo la habitación con la energía frenética de un animal atrapado buscando una salida. «Papá», alcanzó a decir. No me miró. No buscó en mi cara signos de palidez o enfermedad. No preguntó cómo me sentía. Su mirada me atravesó y se clavó en la mesa de la cocina. Allí estaba la caja de terciopelo, inocente, cerrada, esperando. Se lanzó hacia ella. Cruzó el salón en 3 zancadas y arrancó la caja de la mesa con una violencia que tiró abajo el salero. La abrazó contra el pecho, rodeándola con los brazos como si fuera una bomba a punto de estallar. Gracias a Dios. La voz le salió húmeda, temblorosa, quebrándose a mitad de frase. Gracias a Dios que no la enviaste. Gracias a Dios que sigue aquí. Yo permanecí en el sillón. Dejé que mi mano temblara a la vista mientras cogía el vaso de agua de la mesita. Di un sorbo pequeño, asegurándome de que el cristal castañeara contra mis dientes. Tenía que vender la actuación. Tenía que convencerlo de que el mecanismo de muerte ya estaba en marcha. Jason, me estás asustando, dije con voz fina y ronca. ¿Qué pasa con los chocolates? ¿Por qué actúas así? Se volvió hacia mí. Entonces vi el blanco de sus ojos. Estaban inyectados en sangre. Sus pupilas eran alfileres de miedo en un mar blanco. Es salmonela, papá. Te lo dije por teléfono, es una retirada. Una retirada masiva. Lo acabo de oír en la radio. La gente se está muriendo. ¿Muriendo? Sí. Muriendo. Es una superbacteria resistente a los antibióticos. Provoca un fallo orgánico rápido. Desvariaba. Mezclaba metáforas médicas. Como toxicólogo sabía que la salmonela no provoca fallo orgánico en 1 hora. Provoca deshidratación y miseria, pero rara vez es una ejecutora rápida. El talio, en cambio, hace exactamente lo que él describía. Estaba proyectando los síntomas del veneno que había comprado sobre la mentira que inventaba. Era un desliz psicológico fascinante. Me estaba diciendo la verdad sobre el resultado mientras mentía sobre la causa. Lo miré con ojos abiertos y asustados. Pero, Jason, dijiste que era una infección bacteriana. ¿Por qué actúas como si fuera un arma? Bien podría ser un arma, soltó. Paseaba de un lado a otro, abrazando la caja contra las costillas. El terciopelo probablemente manchando la camisa, pero le daba igual.
Tengo que deshacerme de esto. Tengo que devolverla a la tienda. Tengo que demandarlos. Casi te matan. Ya estaba construyendo el relato. Él era el héroe, el vengador, el hijo diligente protegiendo a su padre de la negligencia corporativa. Era una historia que podría vender a la policía si yo aparecía muerto. Podría decir que intentó salvarme. Que llegó tarde. Tosí. Era una tos seca que había perfeccionado años atrás para escapar de reuniones de juntas soporíferas. Jason. ¿Qué? Me soltó. Estaba impaciente. Quería irse. Tenía las pruebas en las manos. Quería desaparecer. Quería tirar esa caja a un río y olvidar este día. Me siento un poco mareado. Se quedó helado. Dejó de pasear. Me miró. Por primera vez desde que irrumpió, me miró de verdad. ¿Mareado? Sí. Y el estómago, lo noto apretado, como un calambre. Vi el cálculo detrás de sus ojos. Vi el miedo pelear con la esperanza. Estaba aterrorizado de que lo atraparan, pero desesperado por el resultado. Si yo estaba enfermo, el plan funcionaba. Si yo estaba enfermo, no tenía que preocuparse por el testamento, la deuda o los prestamistas. Solo tenía que esperar. Pero dijiste que no comiste ninguno. Dijiste que lo devolviste a la caja. Mentí, Jason. Soltó la caja. Cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido resonó en la casa silenciosa. ¿Mentiste? No quería alterarte. No quería que pensaras que soy un viejo codicioso, pero se veían tan buenos, no pude resistirme. ¿Cuántos? Lo susurró. No era una pregunta de preocupación. Era una pregunta de dosificación. ¿Cuántos comiste? Solo uno. El redondo con virutas doradas. Vi cómo se le desmoronaba la cara. El redondo. Ese era el que yo había analizado. Ese era el que estaba cargado con suficiente sulfato de talio como para matar a un jugador de fútbol americano. Él lo sabía. Probablemente lo había inyectado él mismo. Se apartó de mí. Miró la caja en el suelo. Luego miró mi estómago. Uno. ¿Te comiste uno? Sí. ¿Es tan grave? ¿La salmonela es mortal si solo comes uno? No respondió. No podía responder, porque si decía que sí, admitía la gravedad del veneno. Y si decía que no, negaba su propia esperanza. Se pasó una mano por el pelo mojado. Parecía a punto de vomitar. Necesito agua. Fue a la cocina. Abrió el grifo. Bebió de sus manos ahuecadas como un salvaje. Se estaba desmoronando. Tenía las pruebas, pero también tenía una víctima que seguía caminando y hablando. No sabía qué hacer. ¿Llamaba a una ambulancia? Si lo hacía, analizarían mi sangre, encontrarían el metal y lo arrestarían. ¿Me dejaba morir? Si lo hacía, quizá yo viviera lo suficiente para contarle a alguien lo de los chocolates. Volvió a la sala, secándose la boca con la manga. Tenemos que irnos. ¿Irnos a dónde? Al hospital. No, dije con brusquedad. Estoy cansado, Jason. Solo quiero descansar. Seguro que es solo indigestión. Soy un hombre mayor. Mi estómago ya no es lo que era. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en el respaldo del sillón. Hice que mi respiración sonara superficial. Te he visto. ¿Qué? Abrí un ojo. Te he visto mirando el reloj. Tienes que ir a algún sitio. Deberías irte, lleva la caja, pide tu reembolso. Miró la caja. Me miró. Estaba dividido. La caja era el arma humeante. Tenía que destruirla. Pero yo era el testigo. Me llevaré la caja, dijo con voz hueca. Pero voy a llamar a Beatrice. Le diré que venga a verte. No, dije, no la llames. Está ocupada con los niños enfermos. No le cargues más. Yo estaré bien. Solo vete. Dudó un segundo más. Luego ganó la autopreservación. Siempre gana con hombres como él.
Agarró la caja del suelo. Está bien. Está bien. Llámame si empeoras. Se giró y echó a correr. No caminó, corrió hacia la puerta. No dijo adiós. No dijo feliz cumpleaños. Solo corrió a destruir las pruebas de su crimen, dejando a su padre a morir en un sillón de cuero. Observé a mi hijo abrazar la caja de terciopelo contra el pecho como un escudo. Respiraba con dificultad, los ojos moviéndose por la habitación como si buscaran testigos invisibles. Tenía el arma. Tenía el motivo. Ahora solo necesitaba saber si la bala había dado en el blanco. Me miró, con la cara hecha una máscara de desesperación sudorosa. Papá, dijo, la voz temblorosa. ¿Estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro de que no los tocaste? Dejé que un silencio creciera entre nosotros. Lo dejé hacerse pesado e incómodo. Quería que sintiera el peso de sus propios actos. Quería verlo sudar. Luego dejé caer la mano al estómago. Hice una mueca breve, aguda, de dolor, lo bastante teatral para que se notara, pero lo bastante sutil para resultar creíble. En realidad, Jason, dije con voz baja y áspera, tengo una confesión que hacer. Se quedó inmóvil. La caja en sus manos se inclinó ligeramente. ¿Una confesión? Te mentí por teléfono, dije. No los mandé todos. Me quedé con uno. El color se le fue de la cara tan rápido que fue como ver fundirse una bombilla. Dio un paso atrás y golpeó el talón contra la mesa de centro. ¿Te quedaste con uno? Sí. No quería que pensaras que no lo agradecía. Y se veían tan caros, me sentí culpable de mandárselos todos a los nietos. Así que, antes de empaquetar la caja, saqué uno. Un pequeño capricho para mí. Observé sus ojos. Estaban abiertos, fijos. Estaba haciendo cuentas. Calculaba la dosis. Sabía exactamente cuánto sulfato de talio había inyectado en esas trufas. Sabía que uno bastaba para causar un daño irreversible. 2 era una sentencia de muerte. 1 podía ser una salida lenta y dolorosa. ¿Cuál? Susurró. No era una pregunta, era una súplica de datos. El redondo, dije, el que tiene la hoja de oro por encima. Vi el reconocimiento golpearle. Ese era el objetivo principal. Ese fue el primero que cargó. ¿Y te lo comiste? Asentí despacio. Me incliné hacia adelante en el sillón, apretándome aún más el abdomen. Hace como 1 hora. Estaba delicioso, Jason. Muy intenso. ¿Pero qué? Tenía un regusto extraño. Metálico. Como si hubiera estado chupando una moneda. Y ahora el estómago, siento como si ardiera. Dejé escapar un gemido. Fue un buen gemido, un sonido húmedo y ronco desde lo profundo de la garganta. Jason me miró fijamente. Y en ese momento vi la transformación. Vi cómo el puro terror a ser descubierto se evaporaba y lo reemplazaba algo mucho más oscuro, mucho más escalofriante. Vi esperanza. Primero fue un destello, luego una llama constante. Entendió que el peor escenario, envenenar a su esposa y a sus hijos, había desaparecido. Estaban a salvo. La única persona que había ingerido el veneno era la que él quería matar desde el principio. El plan no había fallado, solo se había retrasado. Miró la caja en sus manos, luego a mí. Comprendió que sostenía el arma homicida y que la víctima estaba sentada frente a él, ya muriéndose. «Oh, papá», dijo. La voz le cambió. Perdió el filo frenético. Se volvió más suave, más grave, la voz de un hombre que cree que ha ganado. «Eso no suena nada bien». «No», susurré. «Duele de verdad, hijo. Me siento mareado. Me hormiguean los dedos». Hormigueo, neuropatía periférica. El primer síntoma clásico de intoxicación por metales pesados. Le estaba recitando la reacción de manual. Y se la estaba tragando. «Seguro que es solo la salmonela», dijo rápido. «Actúa deprisa. Ya sabes lo delicado que tienes el estómago».
Me estaba haciendo luz de gas. Le estaba diciendo a un hombre al que había envenenado que solo tenía un malestar estomacal. Dio un paso hacia la puerta. Debería irme. Tengo que devolver esta caja. Tengo que poner una reclamación. Jason, dije alargando la mano hacia él. Me temblaba de forma violenta. No debería quedarme solo. Creo que necesito un médico. ¿Puedes llevarme? Miró mi mano. Miró la puerta. Estaba dividido. Si me llevaba al hospital, me harían pruebas, encontrarían el metal y lo arrestarían en la sala de espera. Pero si me dejaba aquí, podía llamar yo mismo al servicio de emergencias. Tenía que decidir. Tenía que apostar por mi fragilidad. Papá, escúchame, dijo retrocediendo. Los hospitales están llenos de gérmenes. No quieres ir ahí a no ser que sea grave. Seguro que es solo un virus. Necesitas descansar. Necesitas dormirlo. Dormirlo. Me estaba diciendo que me tumbara y muriera. Pero quema, Jason. Quema de verdad. Bebe agua, dijo con la mano ya en el pomo. Solo bebe agua y túmbate. Yo te llamaré en 1 hora para ver cómo sigues. No iba a llamar. Iba a esperar a que el forense lo llamara. Abrió la puerta. El aire frío irrumpió dentro. Vete a tumbarte, papá, ordenó. Hazlo por mí. Salió. No miró atrás. No dijo adiós. Cerró la puerta, sellándome dentro con mi dolor. O eso creía. Se marchó con un resorte en el paso, sujetando la caja de chocolates como un billete de lotería premiado. Creyó que dejaba atrás a un moribundo. No sabía que dejaba al único testigo de su crimen. Miré por la mirilla mientras Jason bajaba a trompicones por el camino de entrada. No volvió a mirar la casa en la que, supuestamente, su padre agonizaba. Lanzó la caja de terciopelo sobre el asiento del copiloto de su sedán con una fuerza que habría aplastado las frágiles trufas. Ya no le importaba el chocolate. Solo le importaba tener el arma otra vez bajo control. Salió marcha atrás sin mirar el tráfico, los neumáticos chillando contra el asfalto y dejando una marca de goma negra como regalo de despedida. Esperé a que las luces traseras desaparecieran en la esquina. Conté hasta 10. 1, 2, 3. Dejé que el silencio de la casa volviera a sentarse a mi alrededor. Luego me levanté. El temblor de mis manos cesó al instante. La curvatura de mis hombros se deshizo. Enderecé la espalda, notando las vértebras encajar. No era un anciano enfermo. Era un hombre que había pasado 40 años mirando estructuras químicas capaces de licuar un pulmón humano. Fui al fregadero de la cocina y tiré el resto del agua por el desagüe. Lavé el vaso, lo sequé y lo devolví al armario. Orden, disciplina, control. Fui al despacho. Era una habitación pequeña, forrada de libros de toxicología, patología forense y derecho corporativo. Moví el pesado escritorio de roble ligeramente a la izquierda y levanté una esquina de la alfombra. Debajo había una caja fuerte de suelo. Giré el dial a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda. Los pernos encajaron con un clic satisfactorio. Dentro, junto a las escrituras y los discos duros, había un teléfono satelital negro. Solo lo usaba para una cosa. Marqué un número que no estaba guardado en contactos porque lo memoricé hace 2 décadas. Sonó una vez. Blackwood, respondió una voz. Nítida, profesional, sin saludos. Soy Arlon, dije. Activa la cláusula sombra. Hubo una pausa al otro lado, una pausa de reconocimiento, de gravedad. ¿Estás seguro, Arlon? Una vez que empecemos, la auditoría será invasiva. Saltarán alarmas. Estoy seguro. Mi hijo acaba de salir de mi casa. Intentó administrarme una dosis letal de sulfato de talio. Cree que lo ha conseguido. ¿Talio? Eso es ambicioso y sucio. Es un aficionado, dije con frialdad. Pero está desesperado. Quiero saber por qué. Quiero un barrido forense financiero completo de Jason Ford. Quiero saber cada deuda,
cada préstamo, cada transacción de tarjeta de crédito en las últimas 24 horas. Quiero saber a quién le debe y cuánto tiempo le queda. Puedo tener el informe preliminar en 4 horas, dijo Blackwood. El análisis a fondo llevará 12. Hazlo. Y, Blackwood. Sí. Ponle una vigilancia. Necesito saber a dónde va esta noche. Intuyo que no volverá a casa con su esposa. Considera que está hecho. Colgué y devolví el teléfono a la caja fuerte. La cláusula sombra era un protocolo que establecí hace años, una opción nuclear diseñada para el día que temía que llegara. Autorizaba a Blackwood a saltarse los protocolos de privacidad habituales y utilizar nuestra red de investigadores privados y contables forenses para destripar la vida de un sujeto. Nunca pensé que el sujeto sería el niño al que enseñé a atrapar la pelota. Volví a la ventana. El sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el césped. El juego había cambiado. Jason creía que jugaba contra el tiempo, esperando que un veneno hiciera su trabajo. No sabía que jugaba contra mí, y yo acababa de prenderle fuego al tablero. Fui a la puerta del sótano y la abrí. Me esperaba una noche larga. Tenía que prepararme para los resultados. Tenía que estar listo para ver el verdadero rostro de mi hijo, despojado de todas las mentiras, desnudo en una hoja de cálculo llena de deudas y pecados. La medianoche llegó no con el tañido de una campana, sino con el pulso azul y silencioso del teléfono satelital sobre mi escritorio de caoba. La casa estaba sumida en la oscuridad, salvo por una única lámpara iluminando la superficie de cuero en la que llevaba 4 horas esperando. Me había servido un vaso de whisky añejo, pero no había dado ni un sorbo. El alcohol embota los sentidos y esta noche necesitaba la precisión de un bisturí. Tomé el teléfono. Había un solo correo cifrado de Blackwood. La línea de asunto era una secuencia de números, el código de expediente que habíamos acordado años atrás para auditorías internas sensibles. Lo abrí. La luz de la pantalla bañó mi rostro, fría y clínica. El informe tenía 20 páginas. Era la autopsia del alma financiera de un hombre vivo. Me salté el preámbulo. Blackwood era meticuloso, pero no necesitaba la metodología, necesitaba la patología. Fui directo al apartado pasivos y obligaciones pendientes. Las cifras estaban en rojo, un contraste brutal con el fondo blanco, pareciendo salpicaduras arteriales. Esperaba deudas. Esperaba mala gestión. Jason siempre había amado la apariencia de riqueza más que el trabajo de ganarla, pero no esperaba la magnitud de la hemorragia que vi. $500,000. Esa era la suma principal. El acreedor figuraba como una empresa pantalla llamada Obsidian Ventures, registrada en las Islas Caimán, pero el número de ruta de pagos conducía a un conocido tapadera de un sindicato del sur de Chicago. Prestamistas de los que no envían cartas de demanda, envían hombres con bates de béisbol y alicates. Leí las condiciones del préstamo. El interés era depredador, capitalizando semanalmente. Jason no solo había pedido dinero, había vendido su futuro. Estaba desangrándose en efectivo. No tenía con qué mantener a raya a la bestia, y la bestia estaba hambrienta. Según las notas de Blackwood, había dejado de pagar las últimas 3 cuotas de intereses. El plazo para el pago total del principal vencía en 48 horas. Eso explicaba el sudor. Eso explicaba la energía maníaca. Mi hijo no era solo codicioso. Era un muerto en vida. Tenía 48 horas para encontrar $500,000 o enfrentarse a unas consecuencias que probablemente terminarían en una tumba poco profunda. ¿Pero de dónde pensaba sacar semejante liquidez? Desplacé la pantalla. La respuesta me esperaba en el apartado Activos dados en garantía. Se me trabó la respiración. Fue el único momento de auténtico impacto físico aquella noche. La dirección indicada era el número 42 de Maple Drive, la casa de Beatrice, la casa que había comprado al contado cuando nació Leo para asegurarme de que mis nietos siempre tendrían techo. Se suponía que era un santuario. Se suponía que era intocable. Jason había falsificado la escritura.
Había contratado una segunda hipoteca de alto riesgo sobre la propiedad hacía 3 meses. Había falsificado la firma de Beatrice en los consentimientos. Si incumplía la deuda con los prestamistas, no solo le romperían las piernas, también se quedarían con la casa. Lanzarían a Beatrice y a mis nietos a la calle. Había apostado su refugio para pagar sus vicios. La rabia que me inundó fue nitrógeno líquido recorriéndome las venas. Había profanado lo único que le di para proteger a su familia. Pero el informe no había terminado. Había un último adjunto, un PDF titulado Póliza de Seguro de Vida número 8944. Lo abrí. Era una póliza contratada 10 días antes. La aseguradora era una gran compañía nacional. El asegurado, Arlon Ford. El beneficiario, Jason Ford. La cobertura, $2 millones. Miré la pantalla. Amplié la parte inferior del documento, donde iba la firma del solicitante. Ahí estaba, Arlon Ford. Era una buena falsificación. Había practicado. Tenía la inclinación de la H, el trazo firme de la F, pero había apretado demasiado en el trazo descendente de la D. Era la firma de un hombre intentando copiar un recuerdo, no la de un hombre firmando su propio nombre. Las piezas del puzzle encajaron con una claridad aterradora. La deuda era la presión. La casa, la garantía que ya había perdido. La póliza, la salida. Necesitaba 500.000 para pagar a los tiburones. Necesitaba otros 300.000 para limpiar la hipoteca antes de que Beatrice se enterara. Y quería 1 millón libre para huir. Las cuentas eran sencillas. La variable era yo. Yo era el obstáculo entre él y la salvación. Había calculado la rentabilidad de mi muerte. Gastó $200 en chocolates envenenados para obtener un pago de 2 millones. Era una transacción comercial. Miré la fecha de la póliza. El periodo de carencia para suicidio era de 2 años, pero por muerte accidental o enfermedad repentina pagaban al momento. Lo había planificado. Había orquestado el calendario con precisión. Necesitaba que yo muriera antes de que los prestamistas vinieran a cobrar el martes. Dejé el vaso de whisky sobre el posavasos. La condensación bajaba por el cristal formando un pequeño charco sobre el cuero. Mi hijo había mirado al hombre que lo crió y solo vio un activo que liquidar. Había firmado mi sentencia de muerte con mano firme. Tomé el teléfono y marqué a Blackwood. Ya lo he leído, dije. Es malo. Arlon, dijo Blackwood con voz grave. Los acreedores con los que se ha metido no son banqueros. Son carniceros. Si no paga antes del martes, lo van a hacer daño. Que lo hagan, dije. Arlon. Falsificó mi firma, Blackwood. Falsificó la de Beatrice. Hipotecó la casa de sus hijos. Y contrató una póliza sobre mi vida para pagar sus errores. No solo intentó matarme, intentó cobrarme. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? Quiero comprar la deuda. Silencio. ¿Perdón? Me has oído. Obsidian Ventures. Averigua quién lleva el expediente. Contacta con ellos a través de nuestros intermediarios. Quiero comprar el pagaré. Quiero ser dueño de su deuda. Quiero ser yo quien lleve la correa. Te costará 500.000 más la prima que exijan por la cesión. El dinero no es un problema, dije. Tengo 15 millones en cuentas offshore acumulando polvo. Pagaría el doble por ver su cara cuando descubra quién es su nuevo amo. Llevará tiempo tramitarlo. Tienes hasta la mañana. Compra la deuda y, Blackwood. Sí. Envía los originales de la póliza falsificada al departamento de fraude de la aseguradora, pero diles que congelen la investigación 48 horas. Quiero que él crea que la póliza es válida. Quiero que crea que ha ganado. Entendido. Colgué. Me recosté en la silla y miré el techo. Las sombras del despacho parecían alargarse, convirtiéndose en barrotes. Jason estaba atrapado. Atrapado por los tiburones, atrapado por las mentiras y ahora atrapado por mí. Pensaba que competía contra un reloj biológico,
esperando que el talio detuviera mi corazón. No sabía que yo acababa de detener el suyo. Le había cortado el suministro de oxígeno financiero. Cerré el portátil. La pantalla se apagó. No dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, bebiendo mi whisky a sorbos y esperando el amanecer. Tenía un día ocupado por delante. Tenía que hacer de moribundo una última vez. Y luego tenía que presentarle a mi hijo la realidad de su herencia. Me quedé en la penumbra de mi despacho, el resplandor del portátil iluminando las motas de polvo en el aire. Miraba esa cifra en tinta roja, $500.000. Era una cantidad aplastante para un hombre incapaz de conservar un empleo. Era una cifra terminal para un ludópata. Pero para mí era un redondeo. Jason siempre me había subestimado. Era el fallo fatal de su carácter. Miraba mis Rebecas gastadas, mi sedán de 10 años y mi modesta casa en las afueras y veía mediocridad. Veía a un hombre que había ido a lo seguro, que había fichado durante 40 años y se había jubilado con una pensión que apenas pagaba la calefacción. Veía lo que yo quería que viera. Él veía el camuflaje, pero no sabía nada de las patentes. Cerré los ojos y dejé que mi mente retrocediera 30 años. No era solo toxicólogo, era innovador. Fui el investigador principal del equipo que sintetizó la boraxadrina, un inhibidor enzimático especializado que se usa en protocolos de quimioterapia en todo el mundo. No era un fármaco glamuroso, no salía en los periódicos, pero era esencial. Y yo tenía un 3% de las regalías brutas. 3% suena poco, pero cuando un medicamento se administra en 40 países, ese 3% es un río de oro. Cada mes, durante los últimos 25 años, se ha ingresado dinero en un fideicomiso ciego en las Islas Caimán. Fluctúa, pero de media son unos $80.000 todos y cada uno de los meses. Hice las cuentas mentalmente. Mi hijo estaba matándome por un seguro de vida de $2 millones. Se estaba jugando cadena perpetua por una suma a la que yo podía acceder con una sola llamada y un código de transferencia bancaria. Si hubiera sido sincero, si simplemente hubiera venido a decirme que se estaba ahogando, podría haber firmado un cheque que liquidara su deuda antes de la hora de comer. Pero nunca se lo conté. Nunca se lo conté a nadie salvo a Blackwood. Ni siquiera Catherine conocía la mitad. Lo mantuve en secreto por una razón. Era un experimento, quizá el más importante de mi vida. Había visto lo que les pasaba a los hijos de mis colegas. Los vi crecer en mansiones, conduciendo Porsches que no habían ganado, deambulando por la vida con un sentimiento de derecho que les pudría el alma desde dentro. Eran blandos. Eran inútiles. Eran parásitos. Quería que Jason fuera distinto. Quería que tuviera columna vertebral. Quería que entendiera el valor de $1 ganado con sudor y noches en vela. Quería que construyera su propio imperio, no que acampara en las ruinas del mío. Pensé que, si le negaba la red de seguridad, lo obligaría a aprender a volar. Le di una buena educación. Pagué su universidad. Le di la entrada de su primera casa. Le di las herramientas, pero me negué a darle el producto terminado. Miré la fotografía sobre mi escritorio, Jason en la graduación, sonriente, esperanzado. ¿En qué momento me equivoqué? Creí estar enseñándole resiliencia y en realidad estaba incubando resentimiento. Él no vio mi frugalidad como una lección, la vio como un castigo. La vio como tacañería. Miraba mi cuenta bancaria, la que conocía, y veía un montón de dinero que merecía simplemente por compartir mi ADN. No quería trabajar. Quería heredar. La ironía tenía un sabor amargo, más afilado que el whisky que estaba bebiendo. Había escondido el dinero para salvarlo de convertirse en un monstruo, y al hacerlo, lo había creado igual. Se volvió un monstruo no porque tuviera demasiado, sino porque creyó que tenía demasiado poco. Se moría de hambre en una despensa llena de comida porque se negaba a aprender a usar el abrelatas. Abrí un cajón del escritorio y saqué un libro de contabilidad, viejo, de tapas de cuero agrietado. Dentro había ido apuntando el crecimiento del fideicomiso. $15 millones. Ese era mi fondo de guerra.
Ese era el poder que tenía en las manos. Jason creía que estaba jugando una partida de damas contra un viejo senil. No sabía que se sentaba frente a un gran maestro con un arsenal nuclear. Sentí que una resolución fría se asentaba en mí. Mi experimento había fracasado. El sujeto había rechazado el tratamiento y desarrollado una patología maligna. Ya no había nada que salvar. Solo quedaba contener. Tenía dinero para aplastarlo, para comprar sus deudas, ejecutar su futuro y despojarle de cada ilusión. Él quería mi riqueza. Estaba a punto de descubrir lo pesada que puede ser cuando te la dejan caer encima. Cogí el teléfono otra vez. Era hora de identificar la otra variable de esta ecuación. La mujer, Serena, la que probablemente le susurraba al oído que envenenar a su padre era una decisión de negocio sensata. Necesitaba saber quién era. Necesitaba saber qué quería. Y necesitaba saber si valía para mí más de lo que valía para Jason, porque todo el mundo tiene un precio y yo era el único que podía pagarlo. El servidor seguro emitió un pitido suave en el silencio de mi despacho. Era el sonido que anunciaba la última pieza del rompecabezas. Me incliné hacia adelante, ajustándome las gafas, y abrí el archivo cifrado que había enviado el investigador privado contratado por Blackwood. La marca de tiempo de las fotos tenía menos de una hora. La localización era la Torre Meridian, una aguja de cristal en el centro, donde el alquiler de un dormitorio costaba más de lo que Jason ganaba en 3 meses. La primera foto mostraba el coche de mi hijo en la zona de carga. Él estaba fuera, caminando hacia el vestíbulo. El lenguaje corporal era inconfundible. La joroba de la desesperación había desaparecido. Caminaba con chulería. La cabeza alta. Sonreía. Era la sonrisa de un hombre que cree que acaba de salir impune de un crimen perfecto. Pensaba que yo estaba en casa retorciéndome de dolor mientras él estaba allí, listo para entrar en una vida de lujo que no había ganado. La segunda foto estaba tomada en el pasillo de la planta 34. La puerta del apartamento 34B estaba abierta. Una mujer se recortaba en el marco. Serena. Era llamativa, alta, con melena rubio platino cortada en un bob afilado y caro. Llevaba un batín de seda que costaba como una cuota de hipoteca. Sostenía una copa de champán en una mano y extendía la otra hacia Jason. Incluso en una imagen fija, la dinámica era clara. Jason se inclinaba hacia ella, desesperado, suplicando aprobación. Ella se echaba ligeramente atrás, fría, evaluadora. No lo miraba con amor, lo miraba como un jugador mira un billete ganador. Pero fue la tercera foto la que me dejó sin aire. El investigador utilizó un teleobjetivo para captarlos a través de la ventana del salón, sin cortinas. Estaban abrazados. La cabeza de Serena echada hacia atrás, riendo. Y allí, reposando contra su garganta, atrapado en el brillo de la lámpara, estaba un collar, 2 vueltas de perlas de Aoya con un broche antiguo en forma de rosa de diamantes. Dejé de respirar. Acerqué la mano y toqué la pantalla, siguiendo los píxeles. Conocía ese broche. Conocía el peso de esas perlas. Se las había comprado a Catherine en nuestro 30º aniversario. Las llevó a la graduación de nuestro hijo. Las llevaba puestas en el retrato que colgaba en el pasillo. Hace 2 años, Jason me llamó presa del pánico. Dijo que había pasado por casa para echar un ojo mientras yo estaba en un congreso y que encontró la puerta trasera forzada. Dijo que el joyero había desaparecido. Él mismo presentó la denuncia. Se sentó en mi mesa de cocina y lloró, diciéndome cuánto lo sentía por el robo de las cosas de mamá. Lo consolé. Le dije que eran solo objetos, que lo importante era que él estuviera bien. No solo había robado dinero. Había robado el recuerdo de su madre. Había tomado el objeto más preciado de mi matrimonio y lo había colgado del cuello de la mujer que lo ayudaba a asesinarme. La violación era tan absoluta que casi dolía físicamente. No era solo codicia. Era ausencia total de alma. Miré a Serena. La analicé. Era la variable que no había tenido en cuenta. Jason era débil. Era vago. Era un seguidor.
No tenía la capacidad intelectual para ejecutar un envenenamiento con talio sin guía. No sabría la dosis. No sabría qué síntomas fingir. Pero ella se veía astuta. Se veía hambrienta. Miré cómo su mano aferraba la solapa de su chaqueta. Ella lo dirigía. Ella era la arquitecta. Ella fue quien encontró a los prestamistas. Y cuando la deuda se volvió insoportable, fue ella quien sugirió la solución. Matar al viejo, cobrar el seguro, vender la casa, quedarse las perlas. Era el catalizador tóxico. Él solo era el elemento inestable esperando explotar. Guardé las fotos en mi disco duro. Imprimí la del collar en papel satinado. Quería llevarla en el bolsillo. Quería poder tocarla cuando la mirara a los ojos. En ese momento supe que no solo iba a destruir a Jason, también la destruiría a ella. Había cometido el error de lucir su trofeo antes de terminar el partido. Creía ser intocable en su torre alta, bebiendo el champán prestado de mi hijo. No sabía que el hombre al que intentaba matar era quien pagaba el techo bajo el que dormía. El informe señalaba que el contrato de alquiler estaba a nombre de Jason, pagado con tarjetas de crédito que él había abierto fraudulentamente a mi nombre. Yo era dueño de la deuda. Era dueño del apartamento. Y pronto sería dueño de ellos. Cerré el portátil. La rabia ya no era fuego, era un glaciar, enorme, imparable, frío. Miré la hora. Eran las 3 de la madrugada. En 14 horas, estarían sentados en mi mesa. Esperarían que un moribundo firmara su fortuna. Tenía que dormir algo. Tenía que estar fresco. Tenía una actuación que dar y quería estar bien despierto cuando viera su mundo derrumbarse. El sol salió sobre los suburbios con una indiferencia alegre que me pareció una ofensa personal. No había dormido. Pasé las horas entre medianoche y el amanecer construyendo el acto final de una tragedia que dejaría a mi hijo en la ruina. Me duché, pero no me afeité. Necesitaba la barba de un día, las sombras grises en la mandíbula a juego con el vacío que estaba a punto de proyectar. Me salté el desayuno. El hambre hace que las manos tiemblen y el carácter se agriete, rasgos muy útiles para un hombre que supuestamente se muere por intoxicación con metales pesados. A las 9 en punto me senté en mi sillón, el cuero frío contra la espalda. Coloqué un vaso de agua al lado, a medio llenar, con aspecto de llevar horas ahí. Practiqué la respiración, superficial, entrecortada. Visualicé los iones de talio atacando mis canales de potasio, tal y como los describen los manuales. Tenía que encarnar la ciencia. Cogí el teléfono y llamé a Jason. Sonó 4 veces. Probablemente estaba dormido, agotado tras una noche celebrando mi inminente muerte con champán y perlas robadas. ¿Hola? Su voz sonaba cargada de sueño y fastidio. Jason, dije alargando la palabra, un susurro ronco y débil. Papá, yo. No me encuentro bien, hijo. Ha empeorado durante la noche. La irritación se evaporó al instante, sustituida por esa alerta afilada y hambrienta que ya conocía. Peor, ¿cómo? ¿Qué sientes? Las piernas, las siento pesadas, como de plomo. Y los pies, arden. Como con alfileres. Me duele caminar. Escuché el roce de las sábanas al otro lado. Se incorporaba. Estaba despertando a Serena. Probablemente le levantaba el pulgar. Neuropatía periférica, la progresión de manual. Creía que el reloj estaba corriendo en su favor. ¿Has llamado al médico? La pregunta era puro teatro. No, no quiero médicos. No quiero morir en un hospital, Jason. Quiero quedarme aquí, en mi sillón. Papá, no hables así. No vas a morir. Sí, Jason. Sí voy. Lo sé. Lo siento. La máquina se está averiando. Solté una tos húmeda, desgarradora, que me raspó la garganta. Escúchame, hijo. No hay mucho tiempo. He estado pensando toda la noche en el dinero, en la casa. Sí. No he actualizado el testamento en 10 años. Es un desastre.
Lo deja todo a organizaciones benéficas que ni siquiera existen ya. Si me voy ahora, el Estado se quedará una parte. Se quedará todo bloqueado en sucesiones durante meses. Lo escuché inhalar bruscamente. Herencias. La palabra era kriptonita para un hombre que debía $500,000 en 2 días. No podía esperar meses. Ni siquiera semanas. Podemos arreglar eso, papá. Podemos arreglarlo. Necesito hacerlo hoy, Jason. Ahora. Necesito firmarlo todo a tu nombre. Quiero que lo tengas todo. La casa, las cuentas, todo. Quiero asegurarme de que estés a salvo. Fingí un sollozo. Estaba completamente fabricado. De acuerdo, papá. De acuerdo, voy para allá. Te ayudaré a redactarlo. No, tiene que ser legal. Vinculante. Mi letra, apenas puedo sujetar un bolígrafo. Necesito alguien que lo teclee. Que lo firme como testigo. Hice una pausa, dejándolo buscar una solución. ¿Sigues teniendo a esa asistente? Esa chica lista. La que te ayudaba con los impuestos. Le estaba dando la réplica y se la tragó entera. Serena. Sí. ¿Es notaria? ¿Sabe redactar documentos legales? Ella, sí. Tiene formación de paralegal. Puede hacerlo. Tráela, Jason. Tráela. Y trae a Beatrice. Quiero que todos estén aquí. Quiero despedirme como es debido. ¿Beatrice? ¿De verdad hace falta que venga Beatrice? Sí, es familia. Quiero que sea testigo. Quiero que no haya dudas. Podía oír su vacilación. Llevar a su esposa y a su amante a la misma habitación era arriesgado, pero la recompensa eran 15 millones. La codicia siempre vence a la prudencia. Vale. Las reuniré. Estaremos allí en 1 hora. Date prisa, hijo. Estoy muy cansado. Colgué. La trampa estaba lista. Él traería al lobo al redil creyendo ser el pastor. No sabía que yo era quien sujetaba la cancela. Me levanté, las piernas firmes. Fui a la cocina y abrí el armario. Saqué un pequeño frasco de jarabe de Ipeca. Un truco viejo, pero eficaz. Una dosis minúscula produce sudor frío y palidez que ningún maquillaje reproduce. Puse una gota en la lengua. El amargor me ancló. Volví al sillón y esperé. Miré el hueco vacío en la pared donde antes colgaba el retrato de Catherine, ahora guardado en la habitación segura. Venían de camino. El hijo que quería verme muerto. La mujer que llevaba las joyas robadas de mi esposa. Y la esposa que era demasiado buena para cualquiera de nosotros. Cerré los ojos. El escenario estaba montado. Los actores ocupando sus marcas. Yo estaba a punto de dar la interpretación de mi vida. Beatrice llegó primero. Entró con Leo y Mía detrás de ella como 2 patitos. Se la veía agotada. Llevaba el pelo recogido en un moño deshecho y unas ojeras profundas que hablaban de noches en vela y facturas sin pagar. Me abrazó con cuidado, olía a detergente y a polvos de bebé. Papá, susurró junto a mi oído. No le he dicho nada a Jason, pero por favor dime qué pasa. Tienes un aspecto horrible. Le apreté la mano. Mi piel estaba húmeda y fría por el jarabe de Ipeca que había tomado 1 hora antes. Las náuseas eran reales, una ola espesa en el estómago que hacía difícil incluso mantenerse en pie. Te lo explicaré enseguida, prometí. Solo confía en mí y mantén a los niños lejos de la mesa del comedor hasta que te lo diga. Entonces llegó Jason. Entró con la confianza de un hombre que cree haber ganado la lotería. Y detrás de él, sujetando una carpeta de piel como si fuera un escudo, venía Serena. Era aún más impresionante en persona que en las fotos de vigilancia. Llevaba un traje gris carbón, demasiado impecable para una simple asistente legal. Sus tacones repiqueteaban sobre la madera con cadencia militar. No miró las fotos de familia en la pared. Miró los muebles. Miró los candelabros de plata. Estaba tasando el inventario. Bueno,
Papá, dijo Jason con una alegría impostada que resonó en la casa. Esta es Serena. Es notaria y paralegal. Nos va a ayudar con el papeleo esta noche. Serena me tendió la mano. Llevaba las uñas pintadas de rojo sangre. Señor Ford, dijo. Es un placer. Jason me ha hablado mucho de usted. Tomé su mano. Estaba fría. Dejé que mi agarre temblara. Dejé que el brazo me vibrara tanto que tuvo que dar un paso adelante para sostenerme. Gracias por venir, querida, carraspeé. Perdona la molestia. Es solo que no me queda mucho tiempo. Intercambió una mirada con Jason. Fue micro, un leve apretón de labios que gritaba victoria. Creían que me apagaba. Pasamos al comedor. Había encargado comida a un italiano, pero las bandejas quedaron intactas en el centro de la mesa. El aire era denso, asfixiante. Olía a orégano y a traición. Me senté en la cabecera. Jason se colocó a mi derecha, Serena junto a él. Beatrice a mi izquierda, más cerca de la cocina, lista para servir, lista para ayudar. Leo y Mia jugaban en silencio en el salón, ajenos a que su padre había intentado convertirlos en daño colateral. Miré alrededor de la mesa. Eso era. La última cena. Cogí la cuchara. Alcancé el plato de sopa que tenía delante. Tenía que vender el deterioro neurológico. El talio ataca primero al sistema nervioso periférico. Pérdida de control motor. Temblores. Levanté la cuchara, dejándola a medio camino de la boca. Entonces empecé a temblar. Empezó en los dedos, un tic rítmico que hizo vibrar la cubertería contra la porcelana. Miré a Jason. Estaba clavado en mi mano, hipnotizado. No comía. Estaba mirando cómo el veneno actuaba. Estaba viendo su herencia materializarse en el temblor de mi muñeca. Papá, dijo Beatrice, con la voz cargada de pánico. Papá, déjame ayudarte. Empezó a levantarse. Siéntate, Beatrice, soltó Jason sin mirarla. Quiere hacerlo solo. No lo trates como a un niño. Dejé caer la cuchara. Golpeó el plato con un ruido seco, salpicando caldo sobre el mantel. Exhalé un jadeo de frustración, dejando caer la mano como si fuera un peso muerto. No puedo, susurré. No siento los dedos. Es como si se me hubieran dormido. Serena se inclinó hacia adelante. Sacó un bolígrafo de su carpeta. Quizá deberíamos firmar ahora, señor Ford, antes de que se canse demasiado, sugirió. Era eficiente, hay que reconocerlo. No le importaba la sopa. Le importaba la tinta. Sí, asentí. Tienes razón. No creo que aguante la cena. Beatrice miró de Jason a Serena, su desconcierto transformándose en sospecha. ¿Firmar qué?, preguntó. ¿Qué está pasando, Jason? ¿Por qué hay una notaria en mi mesa? Papá está enfermo, dijo Jason, el rostro enrojecido, como un hombre intentando contener un tsunami con un vaso de plástico. Solo quiere dejar todo en orden. Está siendo práctico. Quiere asegurarse de que estemos bien cuidados. Bien cuidados. Beatrice me miró. Papá, no te estás muriendo. Es solo una gastroenteritis. ¿Por qué actúan todos como si esto fuera el final? Porque se siente como el final, Beatrice, dije mirándola con ojos tristes y cansados. Sentí una punzada de culpa por usar su miedo, pero era necesario. Las náuseas del jarabe volvieron con fuerza. Cogí una servilleta y la apreté contra la boca, con arcadas secas. El sonido fue viscoso, desagradable. Jason dio un salto hacia atrás, la repulsión escrita en su cara. Serena simplemente abrió el documento sobre la mesa, alisando el papel con la palma. Firme aquí, señor Ford, dijo suave. Y podrá descansar. Miré el documento. Era un poder notarial y una cesión de escritura. Le daba todo a Jason. Dejaba a Beatrice sin nada. Alcé la mano hacia el bolígrafo. Me temblaba tanto que lo dejé caer 2 veces.
Jason lo recogió y me lo metió en la palma, sus dedos cálidos y sudorosos contra mi piel fría. Puedes hacerlo, papá, me urgió. Solo firma tu nombre. Acerqué la punta al papel. Dudé. Levanté la mirada hacia Jason. Tengo miedo, hijo, dije. Me duele. Lo sé, papá. Lo sé. Solo fírmalo. Enseguida se acaba todo. Tenía razón. Se acabaría pronto, pero no como él creía. Dejé caer el bolígrafo otra vez. Me recosté en la silla, dejando caer la cabeza hacia un lado. Necesito un momento, gemí. Me siento mareado. Agua, ladró Serena. Tráele agua. Beatrice corrió a la cocina. Jason no se movió. Sus ojos seguían pegados al papel sin firmar. Estaba tan cerca que casi podía saborearlo. Lo observé entrecerrando los ojos. Vi la codicia. Vi la impaciencia. Vi la absoluta ausencia de amor. Entonces me preparé para soltar la bomba. Beatrice volvió con un vaso de agua, las manos temblorosas mientras me lo acercaba a los labios. Di un sorbo, dejando que el líquido fresco calmara el escozor de la garganta por la hipeca. Tosí de nuevo, un sonido húmedo que hizo que Jason se estremeciera. Seguía con el bolígrafo en la mano, suspendido sobre el documento como un buitre esperando a que el cadáver dejara de moverse. Me siento mejor, mentí apartando el vaso. La niebla se disipa. Jason exhaló un silbido de alivio. Bien. Eso es bueno, papá. Ahora terminemos con esto y luego puedes ir a tumbarte. Intentó colocar el bolígrafo en mi mano. Lo miré. Era un bolígrafo barato, de bola, sin tapa. Un instrumento apropiado para una traición barata. No lo cogí. En su lugar, apoyé las manos planas sobre la mesa. Dejé de temblar. Enderecé la espalda, dejando que la joroba desapareciera. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Jason parpadeó. ¿Qué? He dicho que no. No voy a firmar esto. Serena se puso rígida. Sus ojos, que hasta entonces habían recorrido la sala con una avidez aburrida, se clavaron en mi cara. Señor Ford, dijo con el tono tenso. Deberíamos completar el proceso mientras está lúcido. Es por su tranquilidad. La miré. Miré el collar de diamantes en su cuello, el de mi esposa. La ira que había conteniendo estalló caliente y brillante, pero mi voz salió como hielo. Tranquilidad, repetí. Tienes razón. He pensado mucho en la última hora. En la herencia. En lo que dejamos atrás. Me volví hacia Jason. Parecía un hombre viendo alejarse un bote salvavidas sin él. He decidido que no puedo firmar esta cesión, Jason. Sería inmoral. ¿Inmoral? Papá, ¿de qué hablas? Es normal. Solo es mantenerlo en la familia. ¿En la familia? Pregunté, mirando a Beatrice. Ella me observaba con los ojos muy abiertos, aferrando a sus hijos en el umbral. Me he dado cuenta de que he sido egoísta, dije. He acaparado mis recursos. He vivido una vida pequeña. Quiero que mi muerte signifique algo más. Quiero hacer una declaración. Hice una pausa. Dejé que se inclinaran hacia mí. Voy a cambiar las condiciones, anuncié. Voy a dejar esta casa y nada más, a Beatrice y a mis nietos. Ellos necesitan un techo. La boca de Jason se abrió, pero no salió sonido. Y el resto, proseguí, notando que la voz ganaba fuerza, los ahorros, las cuentas de jubilación, las pólizas de seguro. Voy a instruir a mi abogado para que lo liquide todo, hasta el último centavo. Voy a donar la herencia entera al Fondo Nacional de Investigación Toxicológica. El silencio que siguió no fue un silencio de paz, sino el vacío antes de una explosión. ¿Vas a donarlo?, susurró Jason. Sí, todo. Es una causa noble, ¿no te parece? Avanzar la ciencia de los venenos, ayudar a detectar asesinos invisibles. Serena se levantó tan rápido que la silla chirrió sobre el suelo.
Su compostura se resquebrajó. La máscara de paralegal profesional se hizo añicos, dejando al descubierto una avaricia desesperada y desnuda. «No puede hacer eso», chilló. Su voz salió aguda, estridente. «No puede simplemente regalarlo. Es una locura. Claramente no está en sus cabales». La miré tranquilo. «¿Y por qué te preocupa tanto, querida? Tú solo eres la notaria, ¿no? Una tercera parte neutral. ¿Qué más te da dónde va el dinero?» Se quedó helada, consciente de su metedura de pata. La cara se le tiñó de rojo a manchas. Miró a Jason, los ojos muy abiertos de pánico. Sabía lo que pensaba. Pensaba en los prestamistas. Pensaba en la deuda que vencía el martes. Si yo donaba el dinero, Jason no recibía nada. Si Jason no recibía nada, no podía pagar. Y si no podía pagar, estaban muertos. «Jason, haz algo», le siseó. Jason me miró, luego miró el papel roto, luego de nuevo a mí. Estaba acorralado. Sin opciones. El veneno no había actuado lo bastante deprisa. La manipulación había fallado. La vía legal estaba muerta. Se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás, la cara convertida en una máscara de desesperación cruda y fea. «No vas a donar nada», gritó. «Estás enfermo, confundido. No sabes lo que haces». «Sé exactamente lo que hago», respondí. Beatrice dio un paso adelante, encontrando por fin la voz entre el caos. «Jason, para. Deja de gritarle. ¿No ves que está mal?» «No está mal», escupió Serena, girándose hacia ella. «Es un viejo senil que va a tirar millones de dólares». «¿Millones?», repitió Beatrice, confundida. Pero Jason dijo que papá solo tenía la pensión. El desliz fue fatal. Serena se tapó la boca, pero la palabra ya estaba en el aire. Beatrice miró a Jason. Yo miré a Jason. «¿Millones, Jason?», pregunté en voz baja. «¿Cómo sabe ella lo de los millones? Pensé que me decías que apenas llegabas a fin de mes». Jason hiperventilaba. La habitación se encogía. Miró la caja de terciopelo en el aparador, donde la había dejado. Me miró a mí, aún respirando, aún hablando, todavía destruyendo su vida. Necesitaba un nuevo plan. Y lo necesitaba en los próximos 10 segundos. La tensión en el comedor era un peso físico, pesado y sofocante, aplastando la mesa de caoba sobre la que mi legado acababa de convertirse en confeti. Jason jadeaba, el pecho subiendo y bajando mientras miraba el poder notarial hecho trizas. Serena vibraba con una rabia tan intensa que parecía resquebrajar la capa de maquillaje que llevaba. Yo me quedé quieto, un rey moribundo en su trono, viendo cómo la corte se disolvía en caos. Entonces la puerta abatible de la cocina se abrió. Era Beatrice. Se había escabullido durante la discusión, seguramente para proteger a los niños del colapso de su padre o quizá para refugiarse en alguna tarea doméstica en medio de la locura. Volvió a entrar con una fuente de porcelana en las manos. El sonido de sus pasos era el único ruido en la habitación. Se movía con una gracia titubeante, los ojos alternando entre la cara enrojecida de Jason y la mía, Serena. Estaba intentando hacer de mediadora. Intentaba tender un puente con la única herramienta que le quedaba, la hospitalidad. «Pensé que nos vendría bien algo dulce», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Para calmar los nervios». Dejó la fuente en el centro de la mesa, justo encima de los documentos rotos. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. Por un segundo sentí una genuina oleada de admiración por el sentido del humor del universo. Colocadas con esmero sobre la porcelana blanca, espolvoreadas de cacao y brillando bajo la luz de la lámpara, estaban las trufas. Las mismas trufas que Jason había arrebatado de mi salón 3 horas antes. Las mismas trufas que había lanzado a su coche para destruirlas. Miré a Jason. Tenía los ojos fuera de las órbitas. Parecía un hombre viendo un fantasma. Emitió un sonido ronco, estrangulado, mientras se aferraba al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos como hueso.
Beatrice sonrió débilmente, una mueca de esperanza que me partió el corazón. Fui a tu coche a coger las tabletas de los niños, explicó, sin saber que acababa de poner un arma biológica en la mesa. Vi la caja en el asiento del copiloto. Le dijiste a papá que las habían retirado del mercado, pero las busqué en el móvil en la cocina. No hay ninguna alerta para esta marca. Lo comprobé en la web de la Agencia de Alimentos y Medicamentos. Soltó una risita nerviosa, mirándome. Creo que Jason solo quería guardárselas para él, papá. Ya sabes cuánto le gusta el chocolate negro. Pero pensé que, siendo tu cumpleaños, no deberíamos ser tacaños. Acercó la fuente hacia Serena. Por favor, sírvete. Son artesanales, muy caros. La escena quedó congelada en un cuadro horrible. Beatrice, el catalizador inocente, ofreciendo la muerte en una bandeja. Serena, la mente maestra, mirando los chocolates con una mezcla de desconcierto y codicia, sin saber que las perlas de su cuello no eran lo único robado en aquella habitación.